Quiero empezar con una imagen que probablemente conoces muy bien. Es el día de vencimientos de impuestos y todo el equipo está corriendo. Hay correos sin responder, un cliente que llama porque falta un soporte, alguien descubrió un error que nadie vio antes porque nadie tuvo tiempo de revisar con calma. Y tú estás en medio de todo, resolviendo, tomando decisiones rápido, apagando lo que se pueda apagar antes de que la hora límite llegue. Y finalmente lo logran. Se cumple de manera contrarreloj con el vencimiento. Y al día siguiente, cuando hay tiempo, cuando el equipo ya puede respirar, nadie usa ese tiempo para adelantarse a lo que viene. Todos se relajan hasta el próximo vencimiento. Ahora la pregunta que quiero que te hagas hoy no es si eso te pasa, porque sé que te está pasando. La pregunta es esta: ¿cuántas veces en el último año ese patrón se repitió en tu firma sin que nadie lo cuestionara? ¿Cuántas veces fue normal? Porque cuando algo se repite suficientes veces sin consecuencias, deja de ser un problema y se convierte en la forma en la que funciona la firma. Y deja de ser un problema de personas y se convierte en un hábito organizacional. Y los hábitos organizacionales son mucho más difíciles de cambiar que a las personas, porque no tienen cara, no tienen responsable y nadie los eligió conscientemente. De eso vamos a hablar hoy en Firmas y Estrategia. Quédate con nosotros. Bienvenidos. Hola colegas, soy Armando Ponce y te doy la bienvenida a Firmas y Estrategia. Hoy vamos a hablar de los hábitos que se han enquistado en tu firma y de cómo esos hábitos están determinando el nivel de servicio que le estás ofreciendo a tus clientes y el tipo de firma en la que te estás convirtiendo. No voy a hablar de hábitos personales, voy a hablar de hábitos organizacionales, de los comportamientos que se repiten en tu firma todos los días, que nadie eligió conscientemente y que con el tiempo se han convertido en la cultura de tu firma. Y para este episodio tomé ideas de un libro que en lo personal, te cuento, me cambió la perspectiva sobre cómo funciona el cambio en las organizaciones. Y muy seguramente lo has escuchado, se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Y aunque no fue escrito para firmas de contadores, tiene conceptos que se aplican tan directamente a lo que hemos podido observar en el trabajo con firmas de contadores que sería un error no traerlos a esta conversación el día de hoy. Al final de este episodio vas a poder identificar con nombres y apellidos los hábitos que están frenando el nivel de servicio que tu firma está prestando. Vas a entender por qué siguen ahí a pesar de que todos saben que son un problema y vas a tener un camino concreto para empezar a cambiarlos. Hay un comportamiento que hemos podido observar en las firmas de contadores con mucha frecuencia y por lo mismo genera mucha preocupación. Y es este: el equipo se ha acostumbrado a entregar todo tarde. No tarde como siempre incumplimos, sino tarde como en que siempre llegamos al límite. El día del vencimiento, la hora exacta, el último momento posible. Y cuando no hay un vencimiento cerca, el equipo se siente relajado y no hace las cosas. Espera, porque ha aprendido que la urgencia es la señal que activa el trabajo. Eso no es un problema de carga operativa, es un hábito. Un hábito que se instaló porque durante años nadie lo interrumpió. El socio lo vio una vez, no dijo nada, lo vio 10 veces, tampoco dijo nada. Y en ese momento, sin que nadie tomara una decisión consciente, ese comportamiento se convirtió en la norma. Y las normas son mucho más poderosas que los manuales. Pero ese no es el único hábito destructivo que hemos podido identificar. Hay otro que aparece con casi la misma frecuencia. El hábito del jefe que no delega. El socio que revisa todo, aprueba todo, tiene que estar en todo, porque en el fondo no confía en que el equipo pueda hacerlo bien sin él. Y ese hábito, aunque nace de una intención legítima de mantener la calidad, termina destruyendo exactamente lo que quiere proteger. Porque cuando el socio lo revisa todo, el equipo aprende que su trabajo es hacer, no pensar. Y una firma donde una sola persona piensa, pues es una firma que no puede crecer. Y luego está un tercer hábito que quizás es el más silencioso de todos, porque no se ve como un problema, se ve como responsabilidad. Es el hábito de cumplir y nada más. La firma que hace exactamente lo que le corresponde, que presenta las declaraciones, que entrega los reportes, que responde cuando el cliente pregunta, pero que nunca da un paso más allá de lo que estrictamente le toca. La firma que ha confundido el cumplimiento tributario con el servicio contable y la que con ese hábito ha dejado de ser relevante para sus clientes
sin siquiera darse cuenta. Estos 3 hábitos, el de la última hora, el de la no delegación y el del cumplimiento mínimo, son los que hemos podido identificar como los más comunes y los más costosos en las firmas contables. Y todos comparten una característica: nadie los eligió, simplemente ocurrieron, se instalaron poco a poco sin que nadie los viera llegar. Y ahora son parte de la forma en cómo funciona la firma. James Clear, en Hábitos Atómicos, describe esto con mucha claridad. Dice que los hábitos no son simplemente cosas que hacen, son votos. Cada comportamiento que se repite en tu organización es un voto a favor de un tipo de firma. Déjame te lo explico. Cuando el equipo entrega el último día, está votando por ser una firma atractiva. Cuando el socio no delega, está votando por ser una firma que no puede escalar. Cuando la firma solo cumple sin agregar valor, está votando por ser una firma reemplazable. Y los votos se acumulan. Con el tiempo, esos comportamientos se convierten en cultura. Y la cultura no está en los valores declarados en la página web. Está en lo que el equipo hace cuando nadie los está mirando. Considerando esto, quiero que te detengas un momento y que pienses en el costo real de esos hábitos. No en el que ya estás sintiendo y que estás evidenciando en los resultados de tu firma. El que todavía no has calculado. El primero es el costo de la calidad. Cuando una firma vive en modo reactivo, entregando todo en el último momento, los errores no son accidentales, son inevitables. Porque las decisiones tomadas bajo presión son diferentes que las decisiones tomadas con tiempo. Las revisiones hechas a las 11 de la noche del día del vencimiento no tienen la misma calidad que las revisiones hechas 3 días antes con cabeza fría y teniendo todo presente. Y cada error que llega al cliente, aunque sea pequeño, erosiona algo que muy difícil se va a poder recuperar. Es la confianza. La confianza no se pierde de golpe, se pierde gota a gota. Y cuando el cliente finalmente se va, pues dice que encontró a alguien más económico. Pero la verdad es que encontró algo o alguien más confiable. El segundo costo es el humano. Un equipo que vive en urgencia permanente se agota. Y un equipo agotado pues empieza a rotar. Y cada vez que rota un colaborador, pues la firma pierde algo que no aparece en ningún balance. El conocimiento acumulado, la curva de aprendizaje recorrida, la relación construida con los clientes de ese colaborador. Y hemos podido observar que en muchas firmas la rotación de personal no es un problema de salarios, es un problema de cultura. La gente no se va porque gana poco, se va porque trabajar en esa firma es agotador y nadie parece tener intención de hacer un cambio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de tu equipo te dijo que estaba orgulloso de trabajar en tu firma? Y el tercer costo es el estratégico. Una firma que depende de la reactividad del socio, que no tiene hábitos de anticipación instalados en sus procesos, que no puede operar con calidad sin que el dueño esté encima de todo, pues es una firma que tiene un techo muy concreto y muy bajo. No puede crecer porque el socio ya no tiene más horas que dar. No puede escalar porque los procesos viven en la cabeza de una persona. No pueden atraer clientes más grandes porque no pueden garantizar consistencia. Y hay un cuarto costo que me parece muy importante mencionar porque es el que más nos cuesta trabajo ver. Y es el costo de lo que la firma deja de ser para sus clientes. Cuando una firma se acostumbra a solo cumplir, cuando su único aporte es hacer lo que le corresponde hacer, pues pierde la oportunidad de convertirse en el asesor estratégico que sus clientes están necesitando. Pierde la oportunidad de ser la voz que llama antes de que haya un problema, de ser el aliado que interpreta los números y ayuda a tomar decisiones. Esa firma no genera lealtad, genera dependencia de precio. Y una firma que compite por precio, como ya lo habíamos visto antes, siempre va a perder contra alguien que está dispuesto a cobrar menos. ¿Qué tan lejos está tu firma hoy de poder operar con excelencia sin que tú estés presente? Si esta pregunta te incomoda, es porque la respuesta ya la sabes. Y si la respuesta te incomoda, este episodio llegó en el momento justo para ti. Veamos entonces cómo se construyen hábitos que de verdad transformen el nivel de servicio de una firma, no como concepto, sino como un sistema. Lo primero que necesitamos entender es que los resultados de tu firma no son el producto de tus metas, son el producto de tu sistema, y tu sistema es la suma de los hábitos que tienen. Dos firmas pueden tener exactamente la misma meta, cumplir con el 95% de las entregas a tiempo. Una la logra y la otra no. La diferencia no está en la ambición, está en el comportamiento que cada una ejecuta todos los días.
La firma que logra esa meta no lo hace porque se esfuerza más el día del vencimiento, lo hace porque tiene hábitos que hacen casi imposible llegar tarde. Y la firma que no la logra no falla porque su equipo sea irresponsable, falla porque su sistema fue diseñado, sin quererlo, para llegar siempre al límite. Entonces la pregunta que hay que hacerse no es cómo mejoramos el servicio. La pregunta correcta es qué hábitos necesita esta firma para que el buen servicio sea la consecuencia natural de cómo operamos todos los días. Yo voy a responder a esta pregunta con dos conceptos concretos que hemos podido desarrollar en el trabajo que hacemos con firmas. El primer concepto que quiero desarrollar es el de la identidad organizacional. Y lo pongo aquí porque sin él todo lo demás va a durar poco. James Clear dice algo que parece filosófico, pero que es profundamente práctico. El cambio duradero no ocurre cuando cambias lo que haces, ocurre cuando cambias quién crees que eres. Hay tres niveles de cambio en cualquier organización. El primero es el nivel de los resultados. Bueno, quiero cumplir a tiempo, quiero menos quejas, quiero crecer. El segundo es el nivel de los procesos. Oye, voy a implementar un checklist, voy a hacer reuniones de seguimiento, voy a crear manuales. Y el tercero es el más profundo, es el nivel de la identidad. ¿Quiénes somos como firma? Y el error que cometen casi todas las firmas es trabajar solo en los dos primeros niveles. Definen la meta y crean procedimientos, pero no tocan la identidad. Y sin un cambio de identidad, los procedimientos van a durar semanas. Porque cuando llega la presión del día a día, el cierre, la identidad real siempre es la que va a ganar. Si la identidad real de una firma es somos reactivos, pues siempre vamos a trabajar bajo presión. Ningún checklist va a sobrevivir a esa creencia. Por eso en el trabajo que realizamos con firmas siempre empezamos por una pregunta que puede sonar abstracta, pero que es el cimiento de todo lo demás. La pregunta es, ¿qué tipo de firma quieren ser? No qué quieren lograr, ¿quiénes quieren ser? Porque una firma que se define como, por ejemplo, somos una firma que siempre entrega antes del vencimiento, tiene conversaciones con su equipo completamente diferentes a las que tiene una firma que dice, estamos tratando de mejorar los tiempos de entrega. La primera construye identidad, mientras que la segunda simplemente está poniendo parches. Y esto desafortunadamente también aplica a los malos hábitos. Hemos podido observar que muchas firmas tienen identidades limitantes que nadie eligió conscientemente, pero que todos refuerzan sin darse en cuenta. Se convierten en comentarios que escuchamos del equipo. Por ejemplo, en temporada de renta siempre es así. Los clientes nunca envían la información a tiempo. En esta profesión siempre hay presión. Mira que esas no son descripciones de la realidad, son identidades. Y mientras esa identidad esté instalada, los hábitos que la refuerzan van a seguir siendo muy difíciles de cambiar. El segundo concepto es el que tiene un impacto más inmediato en el nivel de servicio y es la fecha interna como un hábito estructural. Y esta es una de las soluciones más concretas que nosotros proponemos en el trabajo con firmas para atacar directamente el hábito de la última hora. Y la lógica es muy sencilla. Y es que si el equipo solo reacciona cuando el vencimiento está encima, pues hay que crear una señal anterior. Una fecha interna que para la firma sea la fecha real del trabajo. Por ejemplo, si el vencimiento es el 15, la fecha interna es el 12. Y esa fecha no es una recomendación ni una meta, es un compromiso. El cumplimiento se mide basado en esa fecha interna. ¿Qué pasa cuando esto se implementa en una firma? Te lo voy a decir con mucha sinceridad. Lo primero que hemos podido observar es mucha resistencia. El equipo siente que las fechas son artificiales, que si el vencimiento real es el 15, oiga, ¿por qué tengo que trabajar con tanta presión el 12 si todavía hay un lapso de tiempo? Y ahí es donde la conversación con el líder es determinante, porque la respuesta a esta pregunta no es, oye, porque necesito que me entregues ese día. Es porque explicarle al equipo que si entregamos el 12, tenemos 3 días para revisar, para corregir lo que salió mal, para entregar con calma y con confianza, y que si algo ocurre inesperado en esos 3 días, tenemos un margen para resolverlo sin que incurramos en algún riesgo. Hemos podido trabajar con firmas donde el simple hecho de establecer fechas internas redujo de manera notable los errores en entregas en los primeros meses. No porque el equipo trabajara más horas, sino porque trabajaba con un margen. Y con ese margen hay espacio para pensar, para revisar, para hacer bien lo que antes hacía corriendo. Y el tercer concepto conecta directamente con algo que James Clear explica con mucha precisión y que tiene una aplicación práctica muy poderosa. Y es el papel del entorno en el comportamiento. Clear tiene una afirmación que va en contra de lo que la mayoría de los socios de firma creen. Y él dice esto:
La motivación está sobrevalorada. El entorno importa más. Las personas no hacen lo que quieren hacer, hacen lo que el entorno les facilita hacer. Y eso aplica en una firma exactamente igual que aplica en la vida personal. Piensa en esto. En tu firma, un colaborador puede saber en 30 segundos cuáles son los vencimientos de esta semana. Puede ver de un vistazo qué clientes tienen documentación pendiente. Pueden identificar rápidamente qué proyectos están en riesgo. Si la respuesta es no, el entorno de tu firma está diseñado para el olvido. Y no importa cuántas reuniones de seguimiento hagas, cuántos correos de recordatorio mandes, cuánta presión pongas, si la información crítica está enterrada en hojas de Excel que no abre nadie a menos de que ya haya un problema, pues los hábitos de anticipación no van a ocurrir con consistencia. Las firmas que tienen el mejor nivel de servicio no necesariamente tienen el equipo más disciplinado, tienen el entorno mejor diseñado. La información crítica es visible sin que nadie tenga que buscarla. Los vencimientos aparecen solos, los riesgos son visibles antes de que se conviertan en urgencias. Y cuando algo es visible, se gestiona. Lo invisible se olvida. Esto tiene una aplicación muy directa que siempre proponemos cuando asesoramos firmas. Es que antes de pedirle más disciplina al equipo, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué tan fácil le resulta a ese equipo hacer lo correcto? Quizás el sistema que tienen hace difícil lo importante y fácil lo urgente. Y el cuarto concepto es uno de los que más, que puede ser muy contraintuitivo y uno de los que más impacto tiene cuando se entiende de verdad. Y tiene que ver por qué los malos hábitos son tan difíciles de eliminar. Y es que los malos hábitos no persisten porque el equipo sea irresponsable. Persisten porque ofrecen recompensas inmediatas. El equipo que no hace seguimiento preventivo obtiene algo real a cambio. Menos trabajo hoy, menos correos, menos conversaciones incómodas, menos interrupciones en el flujo del día. Y la consecuencia de no hacer ese seguimiento, el retraso, el error, el cliente molesto, pues aparece 2 o 3 semanas después. Mira que el cerebro no conecta fácilmente una acción de hoy con una consecuencia de 3 semanas después. Por eso el hábito persiste. ¿Y cuál es la solución a esto? 2 cosas muy concretas. La primera es cambiar la narrativa. Cuando un colaborador entiende que no hacer seguimiento hoy no es ahorrar tiempo, sino aumentar la probabilidad de trabajar el doble la próxima semana, pues la percepción cambia. No de un día para otro, pero cambia. El hábito empieza a perderle el atractivo que tenía. De hecho, es algo que el líder tiene que comunicar de manera muy constante. No una sola vez en una reunión. Tiene que ser parte de la conversación cotidiana de la firma. La segunda es crear recompensas inmediatas para los buenos hábitos. Y aquí está uno de los errores más comunes que hemos podido observar en firmas. Es que celebran a quien apaga el incendio, no a quien lo evitó. El equipo que trabajó hasta las 11 de la noche para entregar a tiempo recibe el reconocimiento. Pero el equipo que planificó tan bien que no necesitó trabajar hasta las 11, pues no recibe nada. Y ese mensaje, aunque nadie lo diga explícitamente, forma cultura. Le enseña al equipo que el heroísmo es más valorado que la prevención. Y cuando el heroísmo es lo que genera reconocimiento, las firmas terminan creando incendios para poder apagarlos. Una firma que quiere cambiar esa dinámica tiene que hacer exactamente lo contrario. Reconocer el cumplimiento anticipado, celebrar la semana sin urgencias, destacar cuando un riesgo se detecta a tiempo y se resolvió sin drama. Eso convierte en los buenos hábitos en algo atractivo. Y cuando un hábito es atractivo, se repite. Y el quinto concepto es el que más impacto tiene en la capacidad de la firma para crecer sin depender del socio. Y es el hábito de la delegación real construida sobre procesos documentados. Este es el hábito más difícil de construir para un socio de firma porque toca algo que va más allá de la técnica. Toca la confianza. Y la confianza no se construye con voluntad, se construye con evidencia. Y la evidencia más poderosa que puede tener un socio para confiar en que su equipo va a hacer bien el trabajo es que ese trabajo esté documentado con suficiente claridad para que cualquier persona pueda seguirlo. Una prueba que siempre propongo cuando trabajamos en la documentación de procesos en una firma es esta, creo que ya te lo he dicho en otro episodio. Toma ese proceso que acabas de documentar, entrégaselo a alguien que no tenga ningún conocimiento en esa actividad y evalúa si esa persona puede ejecutarla correctamente usando únicamente el manual. Si puede, el proceso está bien documentado. Si no puede, hay que volver a trabajar.
Ese es el estándar. No simplemente la intención de documentar y crear documentos grandes, sino la capacidad del manual de funcionar sin que tú estés presente para explicar. Y cuando ese estándar se cumple, la delegación deja de ser un acto de fe y se convierte en un sistema. Y los sistemas no dependen de la confianza ciega, dependen de la claridad. Y la claridad genera confianza real. Ahora, ¿por qué esto es un hábito y no solo un proyecto? Porque documentar procesos no es algo que se haga una sola vez y ya, se termina. Es algo que se hace cada vez que un proceso cambia, cada vez que aparece un error que el proceso no estaba anticipando, cada vez que entra alguien nuevo al equipo. El hábito de documentar, de actualizar, de revisar que los manuales sigan siendo válidos, ese es el hábito que construye lo que yo llamaría el aprendizaje organizacional, que es cuando los errores no solo se corrigen, sino que se incorporan al sistema para que no se repitan. Te aseguro algo, y es que invertir 2 horas en documentar bien un proceso puede representar más de 100 horas ahorradas en capacitación, correcciones, reprocesos a lo largo del tiempo. Ese es el retorno real de la documentación. No es un gasto de tiempo, es la actividad más rentable que puede hacer una firma. El sexto concepto es el que cierra el círculo del nivel de servicio, el hábito de aportar valor más allá del simple cumplimiento. Es que nos hemos acostumbrado como profesión a que el trabajo de una firma de contadores es cumplir con las obligaciones tributarias, cumplir con los reportes, cumplir con los vencimientos, y eso es necesario, claro que sí, pero el cumplimiento solo no genera lealtad en el cliente. El cumplimiento es lo mínimo que el cliente espera. Lo que genera lealtad, lo que hace que un cliente no se vaya, aunque llegue otro contador con un precio más bajo. Es el valor estratégico que la firma le aporta a su negocio. Y ese valor no es abstracto. Es la llamada que el contador hace antes de que el cliente se entere de un cambio normativo que lo pueda afectar. Es el análisis de flujo de caja que nadie pidió, pero que llegó en el momento justo para tomar una decisión. Es la reunión donde la firma no solo revisa los números, sino que ayuda al cliente a entenderlos y a usarlos. Ese nivel de servicio no ocurre espontáneamente, ocurre cuando se convierte en un hábito, cuando la firma tiene un espacio de su operación para pensar en cada cliente más allá de sus obligaciones, para identificar oportunidades de aporte, para ser el aliado que nadie más puede ser, porque nadie más conoce los números de ese negocio como la firma los conoce. Hemos podido trabajar con firmas que transformaron por completo su relación con los clientes, creando el hábito de una llamada de valor mensual. No una llamada para cobrar, ni una llamada para pedir información. Una llamada simple para decirle al cliente, oye, mira, revisé tus números y hay algo que quiero que sepas. Esa llamada cambia la percepción que el cliente tiene de la firma. Deja de verla como un proveedor de cumplimiento y empieza a verla como un aliado estratégico. Un verdadero aliado estratégico. Un aliado que no se reemplaza por precio. Veamos entonces qué hacer con todo esto de manera muy concreta esta semana. Y lo primero es definir las fechas internas de entrega para todos los trabajos recurrentes del próximo mes. 2 o 3 días antes del vencimiento real. Comunicarlas al equipo como compromisos, no como metas. Y establecer desde el principio qué significa o el impacto de no cumplirlas. Lo segundo es revisar el entorno operativo de tu firma con una pregunta muy simple. Y es, ¿puede alguien del equipo saber en menos de 30 segundos cuáles son las prioridades del día? ¿O tiene que abrir 3 sistemas distintos y hacer cálculos mentales para entender qué es lo urgente? Si no puedes saberlo en 30 segundos, ese es el primer punto de fricción que tienes que resolver antes que cualquier otra cosa. Lo tercero es identificar un proceso que hoy depende de ti para funcionar y dedicar tiempo esta semana a documentarlo y que pase la prueba del fuego, que es que alguien sin experiencia en ese proceso puede ejecutarlo solo siguiendo ese documento. Un solo proceso, pero documentado de verdad. Ese es el primer paso real para una firma que puede operar sin depender de una sola persona. Y lo cuarto, que es lo que a veces más cuesta trabajo, pero que tiene un impacto enorme en la cultura, y es revisar qué comportamiento recibió reconocimiento en tu firma la semana pasada. Si fue el equipo que apagó el incendio, pues bien, reconócelo, pero asegúrate que la próxima vez que alguien evite que haya ese incendio, también reciba el mismo reconocimiento, porque lo que se celebra en una firma es exactamente lo que la firma va a seguir produciendo. Y bueno, colegas, llegamos al final del episodio y quiero dejarte con una sola idea que espero que te quede.
Y es que los resultados de tu firma no son el producto de las metas que te pusiste este año, son el producto acumulado de los hábitos que tu firma ha tenido durante los últimos años. Y eso es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. La mala, pues que no puedes cambiar los resultados de hoy de manera inmediata. Pero la buena es que sí puedes cambiar los hábitos de hoy. Y los hábitos de hoy son los resultados de mañana. Una firma con buenos hábitos no necesita heroísmo, no necesita que el socio trabaje 12 horas todos los días, no necesita que el equipo esté en modo de emergencia permanente. Una firma con buenos hábitos entrega bien, consistentemente, sin drama, porque tiene un sistema que hace que lo correcto sea lo natural. Eso es lo que se puede construir. Eso es lo que hemos podido ver que es posible, incluso en firmas que llevan años funcionando en modo reactivo. El cambio no es fácil, te lo garantizo, pero sí es alcanzable. Y empieza con una decisión. La decisión de dejar de ser permisivos con los hábitos que están frenando tu firma. Cada día que pasas con los mismos hábitos es un día de seguir entregando el mismo nivel de servicio. Y si te sentiste identificado con este episodio, te invito a dar el siguiente paso, y es que agendes una sesión de diagnóstico gratuita conmigo de 45 minutos, que es gratuita y donde vamos a identificar cuáles son los hábitos que más están impactando el nivel de servicio de tu firma hoy. Y vamos a trazar un camino concreto para empezar a cambiarlos. No teoría, no generalidades, un diagnóstico específico para tu firma con un primer paso accionable que puedas implementar esta misma semana. El código QR para agendar la sesión está aquí. Y si este episodio te generó valor, suscríbete a Firmas y Estrategia para que no te pierdas ningún episodio. Si conoces a otro dueño de firma que está viviendo esta situación, compártele este episodio. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Firmas y Estrategia. Hasta pronto.